Bien, vamos rapidito a los eventos o efectos adversos del medio de contraste. Los efectos adversos pueden ser de dos tipos, pueden ser leves, bueno, en realidad son leves, moderados o severos, ¿ya? ¿Y qué significa leve, moderado o severo? El grado de reacción que va a tener y la respuesta que va a tener el paciente frente a la administración de este fármaco. ¿Ya? Habitualmente, la reacción alérgica genera un cuadro fisiopatológico que va a depender de la dosis, del tipo de medio de contraste y la nefrotoxicidad asociada al medio de contraste. Esto sumado de las condiciones mórbidas que pueda tener el paciente. O sea, hay pacientes que son predisponentes o tienen una cierta facilidad para generar los efectos adversos, a diferencia del paciente normal, ¿cierto? Que no tiene ninguna patología. ¿Cuáles son los efectos más comunes, sobre todo en el caso del yodo, que ese sí genera harto efecto adverso, con el medio de contraste? Náuseas, calor, dolor inicial en el sitio de punción, que tienen sensibilidad vascular, dolor de cabeza por el aumento de la presión, hipotensión, sobre todo por respuestas vagales, o hipertensión por la taquicardia. ¿Cierto? Dolor torácico, cuando empieza con la taquicardia, empieza con angina de pecho, ¿cierto? Y el peor escenario son alergias que pueden ser leves, moderadas o severas, ¿ya? Ahora, también les había dicho que el yodo no se puede mantener a temperatura ambiente. ¿A cuánta temperatura se tiene que almacenar el yodo? A 40 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente mientras mayor sea la temperatura, la viscosidad tiende a disminuir para que sea más amigable y sea menos doloroso administrar medio contraste. Porque crean, administrar el yodo a temperatura ambiente duele como si estuvieran pasando de penicilina intravenosa. Entonces, siempre el yodo tienen que procurar que ustedes lo sacan del calefactor para manipularlo inmediatamente y administrarlo rápidamente antes de que se enfríe, ¿ya? ¿Para qué otras causas necesitamos? ¿Para qué otras causas necesitamos que el medio de contraste esté a alta temperatura? Para que los flujos altos que necesitamos en los estudios de perfusión o en estudios de fase geográfica sean más viables, ¿cierto? O más fluidos que a temperatura normal, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos asegurar entonces en este tipo de pacientes? Creatinina, historial clínico, preguntas básicas, hipertensión, diabetes, si tiene algún consumo habitual de fármacos, ¿cierto? Creatinina idealmente de las últimas 4 semanas, ideal. Hay algunos centros médicos que aguantan hasta 3 meses, yo no estoy de acuerdo con ese criterio, pero bueno. En pacientes hospitalizados, si están diálisis o no, la creatinina y la creatinina de los últimos 7 días, y hasta por ahí nomás, porque un paciente hospitalizado varía significativamente su función renal, ¿ya? Y obviamente todo esto bajo la fórmula que nosotros vamos a trabajar, que ¿cuál es? La Cocoroco, ¿ya? Precauciones en grupos poblacionales. Primeramente, como habíamos dicho, en embarazadas, porque tanto el yodo como el gadolino traspasa la barrera placentaria. En lactancia. ¿Qué hay que decirle a la mamita que ha tenido un bebé los primeros meses? ¿Se puede administrar contraste y darle pechito al bebé después? ¿Se le puede dar? Sí, pero tiene que tomar ciertas precauciones. Si el bebé tiene menos de 3 meses de embarazo, o sea, 3 meses después de embarazo, ya no me da, es que no he comido, o sea, me he comido mi frutita, pero ahí nomás. Los pacientes que tienen 3 meses de vida habitualmente tienen una demanda nutricional alta. Entonces, cuando las mamitas tienen que hacerse los estudios con contraste, se les solicita que se saquen leche antes del examen. ¿Para qué? Para que al menos esperen 12 horas después de la administración de medio contraste. ¿Por qué? Porque el medio contraste se excreta por lactancia. Sale un porcentaje que es un 1%, un 1, un 2%. Ahora, es bajo. En el caso del gadolino, no. Ese se puede almacenar a temperatura ambiente. No, de hecho se siente una sensación fría por el metal. Es como si, como decía su compañera, es como tomar el mercurio. ¿Lo ve que el mercurio se siente como helado? El mercurio se siente helado por esta sensación metálica. ¿Ya? El gadolino se percibe de una forma similar, como si estuviéramos pasando suero helado, pero no genera casi ninguna otra reacción. Por eso el yodo sí genera todas las reacciones y hay que tener más precaución. ¿Ya? En pacientes neonatos, chiquititos, ¿ya? El paciente neonato hay que tener criterio para la administración de medio de contraste. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho de los neonatos delante? Que los riñoncitos no están maduros al su 100%, entonces pacientes menores de 1 año se consideran insuficientes renales por la fisiología de ellos y por lo tanto hay que tener un cuidado extremo. ¿Piden exámenes de escáner con medio de contraste neonato? Sí, no es frecuente, pero suele darse en ciertos lugares, sobre todo de alta complejidad. Habíamos hablado de las extravasaciones. ¿Qué es la extravasación? Yo les dije que la clase de hoy día estaba larga, pero ya estamos terminando. Es el escape, como dice su compañera, del medio de contraste que a los tejidos, ¿cierto? No dentro del vasito, sino fuera del vasito, al medio extravascular.
¿Y eso qué puede ocasionar? Que, como se visualiza en esa imagen, que un bracito, ¿cómo se veían los medios de contraste positivo en las imágenes de rayo? Brillante o radio opaco. Estamos en una radiografía. ¿Qué es eso? El medio de contraste en un protocolo de extravasación. La imagen que tenemos acá abajito, también. De hecho, ahí se ve la vía endovenosa y ahí se ve el medio de contraste. Y de hecho, el paciente lo primero que va produciendo es, donde está el eritema, está el medio de contraste. Así se va esparciendo durante los primeros minutos. Entonces, ¿qué es lo que es la extravasación? Como se visualiza ahí, es un escape, ¿cierto?, del medio de contraste. La extravasación, como fenómeno clínico, es un escape del medio de contraste desde el catéter de la punción endovenosa, ¿cierto?, y que traspasa esta pared vascular, ¿cierto?, y que genera compromisos compartimentales. Esto puede ser en 3 categorías, ¿cierto? No están acá. Pues no están acá, están al otro lado, pero pueden ser leves, moderados o severos. En los leves, habitualmente al paciente no le duele mucho, pero sí se enrojece. Hay un pequeño eritema rojo, ¿ya? En el efecto moderado, aquí sí hay un dolor. Al paciente le duele, sobre todo en la flexión. No puede flexionar el brazo. Hay un eritema moderado, ¿cierto? Y además empiezan a salir ampollas, como las ampollas de la quemadura, empieza a salir algo muy similar. Y en el caso severo, el paciente tiene un dolor agudo, no controlado por fármacos, ¿cierto? Empiezan a aparecer las ampollas entre las 2-4 horas y empiezan a aumentar a medida que va abarcando más superficie, ¿cierto? Empiezan las primeras úlceras, como las picadas de araña rincón. ¿Lo ve que la araña inicialmente genera como un hoyito negro? Ya. En el caso de la extravasación produce algo muy similar y finalmente llega a la necrosis y la muerte del tejido. ¿Ya? Así que, factores de riesgo, edad, patologías de base. No es lo mismo un paciente oncológico que un paciente mórbido, ¿cierto? Normal. Un paciente longevo que un paciente joven, ¿cierto? Es más probable que en pacientes de tercera edad, en pacientes hospitalizados que tienen fragilidad vascular, tengan probabilidad de estos eventos. No es algo que podamos controlar al 100%. O sea, nosotros nos tenemos que asegurar de que la vía endovenosa quede permeable y estable para asegurar y evitar estos procesos de extravasación, ¿ya? Así que habitualmente nosotros trabajamos con un algoritmo de trabajo, para la redundancia, que indica ciertos criterios de flujograma de atención. Primero que todo, si yo estoy frente a un evento, que por lo demás, adivinen a quién van a supervisar. ¿Quién va a supervisar la administración de medio de contraste? Ustedes. De hecho, el tecnólogo médico se queda en el comando y los manda a ustedes a que cuando empiece el proceso de inyección, usted ponga la manito encima para asegurar que el medio de contraste pase fluidamente. Entonces, lo primero que usted tiene que aprender es verificar cómo se siente la administración de suero o de líquido por vía vascular. Y eso lo vamos a ensayar en el laboratorio, para que cuando ustedes los manden a verificar que esté pasando fluidamente el medio de contraste, sean capaces de verificarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes no se dan cuenta y se extravasa, se va a empezar a acumular y pueden llegar hasta las 100 ml en el brazo. Si llega a extravasarse, lo primero que hay que hacer es parar la inyección. ¿Y quién va a estar al lado de la inyectora? Ustedes. Ni siquiera el tecnólogo, ustedes. Entonces, el deber de identificar una extravasación, ¿de quién es? De ustedes. Una vez que paramos la inyección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tiene la vía endovenosa puesta, ¿qué tenemos que hacer? Retirarla, ¿cierto? Va a quedar la perforación de la punción. ¿Qué tenemos que hacer después? Presionar para sacar y mantener concentrado el medio de contraste. Después hay que marcar la zona inicial de la extravasación para ir viendo si esto se va expandiendo en superficie y si puede generar otras complicaciones. Y después se ponen paños. Ahí queda la disputa. Hay algunos centros que hablan de paño frío y otros que hablan de paño caliente. Entonces ya marcamos al paciente, ¿cierto? Y le pusimos las compresas, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? Levantar el bracito hasta la región media torácica, ¿cierto? Hasta la línea intermamilar. ¿Por qué? Porque así disminuimos la presión local, ¿cierto? Y disminuimos la expansión de la administración del medio de contraste. ¿Y después qué tenemos que hacer? Observación, ¿cierto? Idealmente por 12 horas en el caso de que sean moderados a graves. Pero en el caso de que sea leve, al paciente se le deja en reposo durante 2 horas y dependiendo de la evolución local, se decide despacharlo para la casa o que quede en hospitalización. No, habitualmente en el estado leve se deja que el cuerpo haga lo suyo. Se esparza, se le ponen las compresas y se eleva para que genere la mayor absorción interna, porque el cuerpo tiene esa capacidad. Ahora, cuando es mucho el medio de contraste o está en un compromiso muscular importante y profundo,
ahí hay que asustarse porque se produce el síndrome compartimental. Muy difícil. Por eso hay que darse cuenta. Por eso cuando ustedes los manden, tienen que estar súper atentos a ver si se forma es como una pelotita que se va formando. Apenas sienten la pelotita, las inyectoras tienen un botón rojo grande. Usted aprieta el botón rojo y se para la inyección. Y automáticamente tiene que avisar al tecnólogo para que se tomen las medidas clínicas. No se tiren las mechas, primero hay que ayudar al paciente, ¿ya? En el caso de eventos moderados o eventos agravantes o severos, ahí tiene que venir el médico radiólogo o el jefe de servicio a verificar la condición clínica del paciente, pero esa decisión, ese flujograma, lo decide el tecnólogo médico junto con el médico radiólogo. En cualquiera de los escenarios siempre se tiene que dejar el reporte, y en el reporte va el nombre del tecnólogo y va el nombre de ustedes.